Hola, continuamos con el curso de Introducción al Análisis de Datos de Gobierno utilizando Python y Pandas. Hoy, hasta esta sección hemos llevado ya cómo usar Anaconda, Jupyter Notebooks, ya sabemos cargar los archivos, tenemos una idea general de cómo seleccionar partes de una tabla. Y hoy me gustaría tocar un tema muy importante, que son una serie de operaciones básicas de tablas. Esto es particularmente importante porque no siempre podemos suponer que sus datos son un conjunto ordenado de datos. Y nosotros hemos visto que ciertas herramientas, como por ejemplo los profiles de datos, herramientas de graficación como Seaborn, presuponen una estructura de datos. Y muchas de las ventajas de utilizar una paquetería como Python en lugar de simplemente usar Excel es que podemos transformar con mucha agilidad los datos. Entonces, voy a compartir mi pantalla. Estamos aquí en la carpeta del curso Pandas, como siempre, y hoy voy a empezar desde Linux. Entonces, lo primero es activar mi entorno. Ahí está. E irme a Jupyter Lab. Entonces, para los que están en Linux o en Mac, esto es más o menos lo que van a hacer, abrir una terminal. Yo la abro directo en la carpeta para ahorrarme clics. Ahí está. Perfecto. Entonces, vamos a ver hoy el archivo 5. Lo pueden ver aquí en el GitHub del curso, Curso Pandas 2025, CP5 Remodelación. Entonces, voy a empezar con un pequeño repaso, ¿no? Hemos dicho que la estructura de un proyecto consta de varios pasos. Obtenemos los datos, hacemos la limpieza y luego hacemos un análisis de visualización. Y hemos dicho muchas veces que los datos tienen que ser en formato tidy data para estructurarlos. Y que esto tiene una serie de ventajas muy fuertes. Hoy vamos a ver varias de esas ventajas con un ejemplo práctico. Entonces, recordemos que está dato con datos ordenados. Cada observación es una fila, y dijimos, una observación es en este momento del tiempo y del espacio, yo voy a medir una serie de variables. Si sigo unas ratas a lo largo de 2 años y mido sus, qué tan rápidas o qué son en resolver un laberinto cada mes, cada observación es el día que mido a la rata, no la rata, sino el día exacto en el que medí la rata resolviendo el laberinto. Dijimos que las variables son columnas y que idealmente las tablas solo deben de tener un tipo de observación, ¿no? Entonces, por ejemplo, ser solo números o ser solo textos. Esto ayuda mucho a resolver problemas, pero hoy en día con la paquetería moderna nos la podemos saltar. Entonces, vamos a empezar utilizando el histórico de las bitácoras onomásticas, que es el archivo con el que hemos estado trabajando, aunque vamos a usar unos archivos adicionales. Entonces, yo tengo mi kernel, voy a restartear mi kernel y borrar todos los datos, porque ese es como está como lo van a descargar, ¿no? Perfecto. Entonces voy a importar los datos. Aquí está el archivo, la hoja y voy a usar el ID como índice. Todo es lo que hemos visto en la sesión anterior. Y esta fue la limpieza rápida que hicimos para asegurar que las edades fueran numéricas. Ya cargó los datos como debe de ser, ¿no? Entonces, aquí ya tenemos muy claro, cada uno de estos es un ingreso. Estrictamente hablando, alguien podría ingresar 2 veces con el mismo nombre, es decir, puede ingresar primero, no sé, la desgracia de que primero te cortaron un brazo y luego ingresaste tú. Puede suceder, ¿no? No es una persona la observación, sino es el ingreso. Y ese tipo de definiciones son muy importantes sobre tratar los datos. Ahora, este conjunto de datos, lo primero que hay que saber es que tiene un diccionario de datos. ¿Qué es un diccionario de datos? Hemos hablado de diccionarios de Python, pero no, no son esos diccionarios. Tampoco es un diccionario de palabras. Un diccionario de datos es una descripción detallada de las variables contenidas en un conjunto de datos. Entonces yo les digo, este sigue formato de tidy data, entonces tengo cada observación y tengo variables. El número progresivo, el nombre completo, la edad, la procedencia, el diagnóstico, la fecha de ingreso, ¿no?
El diccionario de datos me va a explicar qué hay en mi conjunto de datos. Entonces, por ejemplo, si yo me voy aquí a ver estos archivos, la razón por la que yo escogí conjunto de datos es que este viene con su propio diccionario. Entonces, miren, viene la solicitud y viene el diccionario de datos. Entonces viene la primera columna, ID. El diccionario de datos me dice ID, me dice el tipo de la variable. Voy a hacer esto más grande, ya vi que está muy chiquito. Me dice, pues es alfanumérico, ¿no? Me dice la descripción. Es un identificador que registró la CNV. Entonces, aquí empieza a hacer aclaraciones, siempre es útil, aunque esto no es necesario. Estas tres de aquí, variable, tipo de variable y descripción operativa, siempre tienen que tenerlas en su diccionario. Bueno, no tiene que ser descripción operativa, puede ser simplemente una descripción. Estas son absolutamente necesarias en un diccionario de datos. Y si ustedes están trabajando un proceso de datos, tienen que obtener el diccionario de datos. A veces uno termina levantándolo y haciendo preguntas, pero es muy importante porque, por ejemplo, la vez pasada discutimos que la edad es la edad que asigna el médico forense y que en el caso de los desconocidos eso es muy importante, ¿no? Porque no sabemos quiénes son, pero sabemos que el médico forense estimó. Hay cosas que son buenas incluir en los diccionarios, son, por ejemplo, aquí tienen aclaraciones de casos especiales. Ellos tienen un formato, entonces dicen, pues tú debes de esperar que tenga estos valores, que tenga las siglas, el nombre de precedentes, te dan un formato. Esto es muy útil cuando estás revisando los datos, el saber cómo están. También es muy útil con las fechas. Nos dan ejemplos, que este siempre, si no ponen el formato, yo sí recomiendo mucho que pongan el ejemplo de qué tipo de datos se esperan. Y además, aquí la CNV nos da un fundamento jurídico. Esta es una cuestión legal y quiero que vean que es lo que pueden hacer en un diccionario de datos. Si ustedes por alguna razón quieren agregar información al diccionario, si sobre estas variables en particular nos interesa, pueden agregar columnas. Pero las realmente necesarias son variable, tipo y descripción. Ok. Entonces, y además es útil, ejemplos, formatos, notas y aclaraciones. Hay otra cosa que me gustaría decir. Hay muchos estándares de cómo se deben de manejar los datos. Estos son muy importantes para la interoperabilidad. Entonces, por ejemplo, hay una definición oficial de edad y ustedes la pueden encontrar en Dublin Core. Hay una definición especial de sexo y es diferente a la de género. Y si ustedes están trabajando un conjunto de datos y tiene un impacto en cuestiones de género, es importante que sepan las definiciones y que se aten a las definiciones. Esto es súper importante porque muchas veces cuando uno está haciendo ciencia, uno quiere poder utilizar datos de referencia. La vez pasada hablamos de muchas bases de datos donde podemos usar de referencia. Entonces, si ustedes quieren poder comparar con estos datos, necesitan estar en el formato adecuado. Por ejemplo, en este conjunto de datos de los históricos tenemos edades. Si yo busco la cantidad de personas que había en México, lo voy a buscar en el INEGI y puedo encontrar los datos de esa época. Y el INEGI tiene un formato muy particular que ellos han definido y que está muy bien estandarizado para definir los grupos de edad. Entonces, yo cuando estandarice grupos de edad, voy a atarme a lo que dice el INEGI porque eso me va a permitir comparar mis datos contra los del INEGI y saber si si los ingresos al CEMEFO son representativos de lo que había en la Ciudad de México y si no, en qué difieren. Entonces, les recomiendo mucho que chequen los estándares internacionales. Está la ISO y generalmente no solo es para control de calidad, hay para un montón de cosas. La ISO siempre es muy buena. El W3C tiene muchísimas para cuestiones de metadatos. Entonces, por ejemplo, cuestiones tan básicas como cuándo emitió un archivo o quién es el autor, etcétera, etcétera. Ellos tienen estandarizaciones, y de hecho son las estándares con los que corre la red. Para la terminología médica generalmente se usa SNOMED, hay ELICE, hay varios formatos. Y yo uso muchísimo, por ejemplo, ELICE, ¿no? Porque con ese ya sabes cómo se agrupan las enfermedades y te permite comparar los datos del hospital en el cual yo trabajo con los datos del INEGI, parte de los datos de México, con los datos
a nivel mundial y saber si el comportamiento de las enfermedades es representativo o no. Y siempre está Dublin Core, ¿no? Dublin Core tiene todo súper definido. Hay cosas muy útiles como ontologías que basan en Dublin Core. Para biología usamos Darwin Core. Si ustedes no saben para su área cuál es el estándar, googleenlo, búsquenlo por internet, usen ChatGPT, revisen la ontología local. Siempre utilizar ontologías o estándares internacionales hace que sus procesos de datos sean mucho mejores. A veces es un poco pesado a la hora de la limpieza, pero el impacto de sus trabajos va a incrementarse exponencialmente. Antes de continuar, me gustaría hacer una serie de diferencias. El diccionario de datos de un conjunto de datos es este documento estructurado que describe las variables del conjunto de datos. Tiene el tipo de dato, la variable, la descripción. Es la tabla que viene aquí, ¿no? Es esta tabla. Un diccionario en Python es una estructura de datos. Es esta cosita con llaves que tiene llave valor. Vean que un diccionario de datos y un diccionario en Python no es lo mismo. Si yo les pido el diccionario de datos, no les estoy pidiendo un diccionario, les estoy pidiendo una cosa describiendo sus datos, no una estructura de Python. Ahora, hay un concepto muy asociado a un diccionario de datos que son los metadatos. Los metadatos son los datos sobre los datos. Entonces, si yo me voy al portal de datos abiertos de México, por ejemplo, al rato vamos a hacer un ejemplo con las estadísticas de adopción y yo descargo este de aquí, puedo descargar los datos, pero si me voy a más información, me da la metadata. ¿Y qué es la metadata? Mire, me dice, ¿cuándo lo actualizamos? El formato, la licencia, la modificación, el ID, todo esto me habla de los datos, ¿no? Por ejemplo, muchas veces parte de la metadata es quién subió el conjunto de datos. Ah, el diff. Ah, tal persona, ¿no? Entonces, vean ustedes que esto no es necesariamente una descripción de lo que está adentro de los datos, sino de las características del conjunto. Eso es la metadata. Siempre es útil revisarlo. En este curso, como gerente, supongo que están utilizando un solo conjunto de datos, no lo insisto mucho, pero eso es lo que tienen que saber y que cuando ya están ustedes trabajando, pues la metadata muchas veces les da trazabilidad. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, yo siempre trato de guardar quién me dio los archivos y en qué fecha y llevo un registro de metadata, porque si hay alguna aclaración, yo puedo decir, bueno, tú me diste tales archivos en tal fecha y etcétera, etcétera. Por ejemplo, hace algunos años se publicó el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Identificadas en México, el REMPET, se hizo una primera versión pública y luego se hizo un proceso de búsqueda masiva y se le habló a la gente para preguntar, oye, ¿esa persona sigue desaparecida o no? Y hubo irregularidades en el proceso. Pueden ustedes buscar en los medios para ver las irregularidades, pero el chiste es que se publicó de nuevo el REMPED a los pocos meses y se dijo, tantos registros ya no están. Y cuando la gente buscó, dijo, oye, pero cambiaste los registros y mi familiar no aparece. Y mi familiar que sigue desaparecido. Y tú dices que me hablaste para verificar, pero no, no me hablaste y mi familiar sí ha desaparecido. Entonces, esta cuestión de cuándo se había subido el REMPED, ¿no? Y qué datos había, se volvió súper importante para muchas de las familias para poder decir, oye, busca a mi desaparecido. Entonces, quiero que se den cuenta que los metadatos son muy, muy importantes cuando ustedes tienen un proceso continuo de datos. Entonces, si ustedes van para data science, para data engineering, para machine learning, incluso para IA generativa, es muy importante el tener muy claro estos conceptos de los diccionarios de datos, los metadatos, los formatos, porque son mucho del día a día y que afortunadamente no es sustituible por una inteligencia artificial todavía. Ahora, aquí, si quieren consultar, aquí está cómo cargar el diccionario de datos. Yo lo voy a agregar a esta variable, dataframe.dict. Entonces, lo que voy a hacer es graficar el diccionario de datos, y voy a usar header 1. ¿Por qué usé header 1? Porque si se dan cuenta, el archivo tiene aquí un header que me dice, la primera fila es el título de la tabla. Entonces, si yo lo leo entonces yo tengo que saltármela. Entonces le digo, usa de nombres de columnas
la primera fila. ¿Por qué la fila uno? Porque no queremos la fila, porque acuérdense, empezamos a contar de cero y uno, ¿no? Entonces, header no es realmente uno, es 2. Acuérdense, esto es importante. Lo puse aquí porque yo sé que suena un poco enredoso, pero hay que recordar que Python no cuenta como Excel. Excel empieza a contar en uno, 2, pero Python empieza a contar en cero. Entonces, aquí le estamos diciendo las columnas, sáltate la fila cero y usa la uno. Ok. Entonces ya vimos lo que es un diccionario de datos. De ejercicio, pues les recomiendo, esto ya lo hemos hecho antes, vean cada fila del diccionario del dato, de sus datos con la variable del conjunto de datos para que lo vayan haciendo. Como parte del proyecto, ustedes tienen que hacer un diccionario de datos de su conjunto de datos, entonces es muy bueno que vayan viendo cómo es en la práctica para que se den ideas. Muy bien. Ahora ya tenemos los datos, ya están en formato tidy data, ya tenemos el diccionario de datos. Me gustaría hablar de varias formas de reorganizar los datos. La primera es la tabla pivote. Y entonces lo que me permite una tabla pivote es relacionar dos o más variables. Lo que voy a hacer es poner una variable en las filas y una variable en las columnas. Y es la facilidad de hacer tablas pivote, agregaciones, group bys, etcétera, etcétera, es una de las principales razones por las que usamos el formato de tidy data. Porque volver un conjunto de datos ordenado en tablas pivote es rapidísimo. Entonces, vean ustedes, mi conjunto de datos tiene una variable, una columna que es sexo y una que es tipo de datos. Entonces, lo que yo quiero hacer ahora es decir, oye, ¿cuál es la relación entre el sexo y el tipo y el tipo de que me ingresó? Es decir, me ingresó un cadáver, un miembro, un feto. Hay más hombres, hay más mujeres, hay más fetos de hombre o mujer. Es igual que los cadáveres. Si me hago estas preguntas, la mejor forma de resolverlas es tener una tabla. Entonces, para hacer estas tablas, yo voy a usar el comando pandas.pivottable. Esta toma varias cosas. Toma el índice, que es decir, las filas, y va a tomar una variable y la voy a volver las filas. Va a tomar una o más variables y las voy a volver las columnas. A veces lo que quiero es calcular sobre una variable. Entonces, a lo mejor te digo, oye, ¿cuál es la edad promedio? Entonces, ahí van los valores. Y a veces podemos usar campos adicionales. Es posible utilizar filtros, etcétera, etcétera. Esto ya es más complejo. No lo vamos a ver en este tutorial en particular porque es algo más avanzado, pero lo vamos, a lo mejor algunos de ustedes lo usarán en el análisis. Entonces, supongamos, yo quiero ver la relación entre tipo de restos y el sexo. Entonces, lo primero que yo tengo que hacer es tener una idea clara de son mis datos. ¿Ya sé cómo están mis datos? Sí, porque ya vi que están en un formato ordenado y ya revisé el diccionario. Perfecto. Ahora yo tengo mi pregunta. Mi pregunta es, ¿cuál es la relación entre el tipo de restos y el sexo? Y ahora me tengo que imaginar cómo vería eso, cómo lo resolvería. Pues yo digo, puedo hacer una tabla donde de un lado tenga el tipo de restos, del otro tenga el sexo, y en cada una de las celdas voy a ver cuántos hay en cada uno de estos grupos, ¿no? Entonces voy a decir, de cadáveres mujeres hay tantos, de cadáveres de hombres hay tantos, de fetos de mujeres hay tantos, de hombres hay tantos, ¿no? Entonces se vería más o menos así mi tabla. Yo no sé cuáles van a ser los números, pero pues ahí les ponemos unos gatitos para representar. Perfecto, ¿no? Entonces, ahora yo ya sé lo que quiero obtener. Cuando yo ya sé lo que quiero obtener, aunque no lo tenga ahorita, es mucho más fácil empezar a planear los pasos que voy a usar. Entonces voy a decir, ok, ok. Entonces yo sé que para una tabla pivote necesito filas, columnas, valor y función. Entonces, ¿dónde van las filas? Pues voy a poner el tipo de restos. Esto es una variable, ya la tenemos calculada. Muy bien, es la variable tipo de restos. Así se llama la columna, ¿no? Aquí van a ir el sexo en las columnas. Entonces, ¿cómo se llama? Pues se llama sexo. Y luego lo que yo quiero hacer es contar el tamaño del grupo. La función que puedo hacer es size. Y lo que hace size es que me agrupa me dice, este es el tamaño del grupo. ¿Cómo sé que es así la función? Porque yo leí la documentación. Ahorita vamos a ver varias funciones. Entonces, yo ya sé lo que voy a hacer, ¿no?
Entonces tengo mi pregunta, me imagino, digo, es una relación entre dos variables, me imagino la tabla, ya que tengo la tabla, digo, ok, ¿en qué columnas están los datos que necesito? Y ahora voy a escribir la función. Entonces, miran, pandas.pivottable, voy a operar sobre data frame. El índice, es decir, las filas van a ser los tipos de restos. Las columnas van a ser sexo. Y lo que quiero que esté adentro de cada celda es el tamaño del grupo. Y lo voy a guardar todo en esta tabla. ¿Y qué me sale? Miren, sexo femenino, masculino, sin datos. El tipo de resto, cadáver, feto, miembro recién nacido, restos óseos. Y aquí está el número de grupos. Y luego puedo ver un montón de cosas, ¿no? Miren, por ejemplo, hay muchos más hombres que mujeres. Muchísimos más hombres que mujeres. Hay más fetos sin datos que cualquiera de los otros dos grupos. O miren, recién nacidos. La diferencia con recién nacidos no es tan marcada, ¿no? Restos óseos es muy común que no tengamos datos. Entonces, vean ustedes que yo relativamente fácil ya puedo hacer un análisis y empezar a decir cosas de los datos. Voy a hacer un pequeño paréntesis porque quiero que vean cómo se llama mi variable. Yo le puse, generalmente yo al data frame principal le pongo df y data frames que tienen datos especiales le pongo df guión bajo y lo que tiene adentro. Yo utilizo df si supongo que está en formato de tidy data, pero esto no es tidy data, es una tabla pivote o también en Excel la pueden ustedes encontrar como tabla dinámica. De hecho, las pueden calcular en Excel muy fácil. Entonces yo le pongo PT de pivot table y luego le pongo guión bajo lo que está en las filas, guión bajo lo que está en las columnas, guión bajo si utilicé alguna cosa especial, ¿no? Si saqué un promedio, si saqué, etcétera, etcétera. Y entonces yo simplemente con ver el nombre de la variable, sé lo que puedo tener adentro. Eso es, por ejemplo, muy útil porque Jupyter Lab, RStudio, Visual Code, muchos de los IDEs tienen herramientas extra donde podemos ver todas las variables que tenemos activas en el kernel. Y entonces uno simplemente con ver la variable sabe lo que hay adentro y ya puedes revisarla con calma, ¿no? Ahora, esta es una tabla pivote relativamente fácil, pero uno puede hacer tablas mucho más complejas. Supongan que a mí me interesa saber el promedio de edad y digo así como, bueno, vamos a ver, a mí me gustaría saber la relación entre el sexo y si son conocidos y desconocidos. Pero además me gustaría ver si la edad de los conocidos y los desconocidos cambia a lo largo del tiempo. Como quiero ver la edad, voy a ver el promedio. Entonces, a lo largo del tiempo el promedio de edad ha cambiado. Aquí, por ejemplo, vean ustedes, estoy metiendo esta tabla, lo que quiero sería mujer conocida, mujer desconocida, hombre conocido, hombre desconocido. Es decir, en las filas yo quiero incorporar dos variables, sexo y conocido desconocido. En las columnas quiero poner las fechas. Generalmente las fechas van en las columnas, es una cuestión de notación. Y los valores, yo no quiero simplemente saber cuántos hay, sino quiero saber la edad promedio. Entonces, ven ustedes que esto me está relacionando varias variables. Me está relacionando el sexo, si es conocido o desconocido, la edad y el año. Son cuatro variables las que podemos relacionar. Entonces, esta es una pregunta mucho más fina de las que podemos hacer trivialmente. Entonces, vamos a ver, yo ya me imaginé la tabla, ¿no? Así como cambia el periodo el promedio de edad a lo largo de tiempo, dependiendo de cuestiones demográficas, va. Entonces, ¿dónde van a ser las filas? Las filas van a ser sexo y conocido desconocido. Las columnas son el año. Yo no tengo el año, pero tengo la fecha estándar y nosotros dijimos que podemos obtener el año a partir de la fecha estándar. Ok, entonces hay que obtener esta columna, pero más o menos se ve fácil de hacer. Yo aquí anoté que es fecha estándar y es año. Ahorita parte del proceso va a ser generar esa variable. Los valores, es decir, lo que va dentro de las celdas, es la edad.
Y algo muy importante es que a esa edad le voy a sacar el promedio, entonces voy a utilizar la función min. Ok, entonces ya tengo todo, ¿no? Las cuatro variables que necesito y lo que necesito obtener. Entonces, ya que tengo una idea clara de qué tengo y qué me falta, puedo empezar a trabajar. Lo primero que voy a hacer es calcular el año. Entonces, yo sé que en fecha estándar uso .data y .year y la voy a guardar en una columna nueva que se va a llamar df año. Y ahora lo que voy a hacer es la tabla pivote, ¿no? Entonces, las filas en las filas, en el índice va a tener sexo y conocido o desconocido. En las columnas voy a tener el año. Y en los valores, es decir, adentro de las celdas, lo que voy a tener es la edad y voy a calcular el promedio. Entonces, values es la variable edad y la función de agregación es el promedio. Vean cómo le llamo a la variable. Pivot table, sexo con, porque es sexo de conocido desconocido, guión bajo año, porque están las columnas, y aquí es edad min. Le doy correr y vean qué me sale. Hay años donde no tengo edad, pero aquí puedo ir viendo muy fácilmente la edad, decir, a ver, los hombres tienen 36, las mujeres conocidas 39, las mujeres desconocidas 21. Miren, como que las mujeres sí hay mucha diferencia entre conocidas y desconocidas, ¿no? Pero los hombres no. Y yo puedo ir viendo cómo se comporta esto a lo largo del tiempo. Muy bien. Y además, miren, SD, aquí pasa algo raro cuando la gente no sabemos quiénes son, ¿no? Aquí hay algo raro. Ok. eh, Otra cosa que hay que decir aquí es que como aquí puse yo dos variables, me genera un multiíndice. Entonces, este es un índice que está a múltiples niveles. Para acceder a él, muchas veces utilizamos como tuples encadenados de femenino, coma desconocido, femenino, coma conocido. Les recomiendo que vean el tutorial de multiíndices, se los dejo aquí, porque este es un tema que también no es para un curso básico, pero lo van a ver, entonces quiero que sepan reconocer cuando esto sucede. Estos son índices anidados. Si ven un multiíndice, hay varias cosas que pueden hacer. Pueden regenerar el índice, pueden, etcétera, etcétera. Lo más fácil a mi gusto es usar la función resetIndex. Entonces, miren, aquí está el multiíndice. Si yo uso resetIndex, voy a usar la función inPlaceTrue y entonces lo que hace es que las filas, estas que están aquí en el índice se vuelven filas. Y entonces yo podría ya utilizar cualquier operación de filas, filtrar, etcétera, etcétera, filtrar una de estas como índice, etcétera. Cosas que yo sé, ¿no? O por ejemplo, podría simplemente hacer un nuevo índice, es decir, úneme la columna sexo, el texto de femenino con conocido, usa un guión intermedio y la columna resaltante vuelve al índice. Ya aquí tengo más opciones para operar, ¿no? Entonces, si encuentran un multiíndice, muchas veces pueden usar Reset Index o lean la documentación. Son muy poderosos. Ok. Quiero decir que sacar una tabla pivote no es la única forma de hacer tablas derivadas. Hay muchas más formas de hacer esta cuestión de agrupar nuestro conjunto de datos. Entonces dividimos el conjunto de datos por características, aplicamos una serie de filtros y funciones y luego combinamos de nuevo. Este es como un pipeline muy común de análisis. Lo vamos a ver más adelante en una segunda sesión. Vamos a ver cómo hacer esto más para los análisis, pero hay mucho que pueden hacer. Chequen la documentación, se las dejo, pero creo que una cosa que es importante que sepan ahorita es que hay varias funciones de agrupamiento. Las más útiles, aunque no las únicas, son promedio, mediana, desviación estándar, suma de valores, tamaño del grupo, conteo del grupo. Esto es una diferencia entre size y count, es que size dice el tamaño del grupo con nans y count te cuenta los que no son nan. Entonces, esto es importante porque te cambia la estadística. Pueden obtener el primer, el último valor, el enésimo, el mínimo y el máximo. Y estas funciones se llaman así, min, media, bla, 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 nada más las ponen entre comillas aquí en la parte de función y les sale. Sin embargo, no son las únicas.
Pueden, por ejemplo, utilizar las funciones de NumPy. NumPy tiene muchas funciones. O pueden ustedes definir sus propias funciones. Por ejemplo, esta es una función que yo muchas veces uso cuando estoy haciendo un análisis de datos, de conjuntos de datos que son como complejos, donde tenemos categóricos donde hay más de 20 categorías. Entonces, lo que esto hace es que toma una columna, una serie, y obtiene los textos más comunes y me los regresa unidos por una coma. Entonces, miren, toma toma la serie, obtiene los más comunes, obtiene los 5 más comunes, y luego saca cuáles son y los une y los vuelve un string. Entonces, por ejemplo, si yo quisiera decir cuáles son los nombres propios más comunes, ordenados por sexo, conocido, desconocido, tipo de restos, lo calculamos aquí, ¿no? Entonces, miren, para femenino conocido, los nombres más comunes son los nombres propios, además, María, Guadalupe, Juana, Margarita, Carmen. Pero mujeres desconocidas son sin datos, Juana, Guadalupe, María Carmela. Eso es porque muchas veces decimos que son desconocidos si no tenemos todos los nombres. Pero miren, por ejemplo, para feto es muy común que no tengamos un solo nombre. Para hombres, los nombres más conocidos son José, Juan, Francisco, Antonio, Jesús. ¿Ya vieron? Entonces, miren, para desconocido tenemos Guadalupe, porque Guadalupe puede ser un nombre de hombre o mujer. Aquí quién sabe qué sucede. O feto. Entonces, simplemente esta función me ayuda a saber este tipo de cuestiones. Es una función muy especializada. Yo la escribí y para saber cómo escribir estas funciones es necesario saber un poquito más de programación. Hoy en día, otra cosa que pueden hacer y que es de hecho muy útil es utilizar algún asistente de inteligencia artificial. Por ejemplo, Copilot, Gemini, ChatGPT, DeepSeek. Casi todos ellos les pueden ayudar a escribir sus funciones. Voy a subir un video especial sobre cómo usar asistentes de AI para análisis de datos y algunas herramientas que les pueden servir. Pero en este momento lo que quiero que se queden con la idea es de que ustedes pueden utilizar las funciones que ya vienen predefinidas, que son estas de aquí. Pueden utilizar funciones de otras bibliotecas, por ejemplo, NumPy, etcétera, las de SciPy. Hay bibliotecas para texto. O pueden escribir su propia función y hacer algo muy especializado. De ejercicio, yo les diría, traten de hacer estas tablas pivote. Calculen cómo varía la edad mínima, mediana, máxima por el tipo de restos y el sexo. Vean si hay algún patrón, alguna relación, para que más o menos puedan ver si pueden hacer tablas pivote. Continuando. Eh, las tablas pivote dependen de que de que sus datos estén en tidy data, de que sean un conjunto de datos ordenados. Es decir, esta cuestión de las filas son las observaciones, las columnas son las variables. Es un formato que no es lo más clásico. Por ejemplo, si usted sabe SQL, va a decirme, pero es que ¿por qué no haces bla, bla, bla? Y si tienes catálogos, lo que más bien tienes que hacer es... De hecho, ese es un problema común. Pero tiene muchas ventajas cuando uno lo hace en Excel. Ahora, parte del problema es que muchas veces cuando uno está trabajando en Excel, uno hace al mismo tiempo en Excel el guardar los datos y el visualizarlos. Entonces, las tablas de datos se diseñan para que sean fácilmente utilizables. Y la gente por default hace, por ejemplo, una tabla pivote. Y entonces tú dices, oye, pero yo quiero hacer un análisis, ¿cómo lo vuelvo? Y yo hice mis datos como tabla pivote porque era como me servía, porque era como me era más fácil capturar los datos experimentales con menos clics. ¿Cómo lo vuelvo en formato tidy data? La forma más sensata es utilizar Melt. Entonces, vamos a ver cómo utilizar melts. Esto les resuelve creo que el 70% de los problemas y con un poquito de limpieza de los datos resuelven el 20% restante. Y lo que no puedan resolver, pues me pueden a mí preguntar y les ayudo. Y también hoy en día que ya hay generativa es muy, muy útil como para empezar a revisar estos datos. Hay también herramientas para limpiar, etcétera, etcétera. Pero la principal herramienta que van a usar es Melt. Entonces, lo que hace Melt
es que te transforma los datos a un formato ancho de un formato ancho a un formato long. Entonces vamos a pasar de una tabla pivote a tidy data. Entonces, supongamos, yo tengo esta tabla pivote, ¿no? Entonces, aquí va a tener índices 0, 1, 2, 3, 4, y va a tener sexo, conocido, 1900, años y el promedio de edad. Y luego puedo decir, oye, pero estrictamente hablando, las variables que yo tengo son sexo, si es conocido o desconocido, el promedio de edad y el año. Entonces, año debería de ser una columna, pero aquí lo tengo dividido en un montón de columnas. Entonces, esta es una tabla ancha o tabla, porque los datos están las variables ordenadas en un montón de columnas. Y ahora la quiero formar en formato long o tidy data. Porque lo que yo quiero es tener 1970, decir, mujer conocida, 1973, promedio de edad. Y luego, mujer conocida, 1974, promedio de edad. Mujer conocida, 1975, promedio de edad. Entonces, esto que está en columnas lo voy a pasar a filas. Entonces, ¿cómo hago esto? Lo primero que tienen que hacer es pensar cuáles son las variables y cuáles son las observaciones. Entonces, aquí ¿qué tenemos? Tenemos las variables que pueden ser sexo y tiene los valores mujer y hombre. Tenemos la variable conocido desconocido, que puede ser conocido o desconocida. Tenemos la variable año, que puede ser 73, 74, 75, etcétera, etcétera. Y la variable promedio de edad. Esas son nuestras cuatro variables y por eso las estoy anotando. Y ahora tengo la observación. Vean ustedes que cuando yo calculé la tabla pivote, yo perdí información. Porque lo que tengo ahora es, ya no tengo individuos, tengo grupos y medidas del grupo. Entonces, mi observación es que cada año yo a ese grupo, a esa población, veo su sexo, si es conocido o desconocido, y el promedio de edad. Y yo reporto los datos de la población, no de los individuos. Entonces, esa es mi observación. Entonces, ¿ahora qué voy a hacer? Voy a ver cuáles ya están bien y cuáles no. Entonces, las variables son sexo. Sexo es una columna, vientos. Entonces, no la voy a transformar. Va a ir a ID bars. Conocido o desconocido es una columna ya. Sí, es una columna. Entonces, no hay que transformarla, se queda en ID bars. Año. ¿Año es una columna? No. Año no está en una sola columna, sino está dividida en varias columnas. Entonces, lo que tengo que hacer es transformar estas columnas de acá a una sola variable. Es decir, las voy a agrupar de varias columnas anchas a una sola larga. Entonces, esa es la que va en value bars. Y lo que me va a quedar son estos promedios de edad que los vamos a agrupar en una nueva columna. Entonces, me va a quedar una tabla de 4 de ancho. Va a tener sexo, conocido, desconocido, año y el valor de promedio de edad. Las que ya están listas son sexo, conocido, desconocido. Y lo que me falta es reordenar 73, 74, 75, es decir, todos los años, ¿no? Entonces, ¿qué voy a hacer? Yo puedo ponerle un nombre a la columna del valor y le puedo poner, es decir, decirle va a ser promedio de edad, ¿no? Entonces voy a poner esto así. Melt, ID bars, estas son las que se quedan fijas. Value bars son todas las sobrantes. Pero ustedes pueden decirle no tomes todas, nada más tomas 73 y 74, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, por default, usa todas las que no usamos como ID bars, las voy a dejar así. Y el valor es esta columna que genere con las celdas que están aquí, las que dicen PEDA, ¿cómo le voy a llamar? Le voy a poner edad promedio, porque es lo que es. Como esta tabla ya está en formato tidy data, le voy a poner DF. ¿Y cómo me queda? Véanlo aquí. Femenino, masculino, sin datos, femenino, masculino, conocido, desconocido, 73, la edad promedio, femenino, femenino, conocido, 73, la edad promedio. Y yo ya tengo una tabla en formato tidy data. Y ahora puedo hacer otras operaciones de nuevo. Ahorita puede parecer un poco vano esto porque pues, nosotros tenemos el tidy data de los datos originales, pero ahora vamos a ver un ejemplo de por qué es muy útil esta operación. Entonces,
ahora les voy a pedir de ejercicio que tomen la tabla pivote que hicimos de sexo con restos sin nombre común y la pasen a formato tidy data. Entonces vean cuáles son las variables, cuál es la observación, reestructuren y vean cómo les queda. Otra operación muy común es unir las tablas, es decir, por ejemplo, apinarlas a lo largo o a lo ancho. Hay muchas maneras de hacer esto. Yo recomiendo muy en serio que lean este tutorial, Merge, Join, Concate y Compare. Es un tutorial súper bonito porque, mire, vienen las tablas, cómo se ven y cómo quedan apiladas. Entonces, si las quieren apilar a lo alto, a lo ancho, si quieren usar un índice, si quieren, etcétera, etcétera. Este es como muy buen tutorial para que ustedes lo vean. Yo la verdad es que considero que es un tutorial excelente porque tiene todas estas tablas. Ahorita, como es un curso introductorio, nada más vamos a ver las operaciones más sencillas que podemos tener. Entonces, por ejemplo, voy a calcular estas tablas. Lo que tengo aquí es el tipo de restos, el sexo y cuántos son. Entonces, cadáveres masculinos hay 3000, fetos masculinos hay 400, etcétera, etcétera. Y estos son los que son menores de edad. Miren, estos son los menores de 18 años. Y estos de aquí son los mayores de edad. Ajá. Entonces yo ya sé cuántos menores de edad hay y cuántos mayores de edad hay por tipo de restos y por sexo. Entonces, ¿qué sucede? A lo mejor lo que yo quiero es apilar estas dos. Es que a mí me gustaría ver esto en una sola tabla, ¿no? Decir, como, oye, quiero comparar los menores de edad contra los mayores de edad. Entonces, lo que voy a hacer es voy a usar la función concat y le voy a pasar las tablas que quiero unir. Es decir, quiero unir este conteo de menores de edad con este conteo de mayores de edad. Entonces, lo corro y ¿qué hace? Por default, concat ordena apilando uno sobre otro. Esto básicamente no me sirve, ¿no? ¿Por qué? Porque ahora no sé cuáles eran los menores de edad y cuáles los mayores. Hay casos donde esto no serviría, este no es uno de ellos. Si queremos entonces apilar a lo ancho, nos vamos aquí y vemos cuál es el que hay que hacer. Entonces, aquí lo apilo a lo alto. ¿Cómo apilo a lo ancho? Pues lo que tengo que hacer es usar axis uno, porque acuérdense, axis 0 son filas y axis 0 son columnas. Entonces, ahora va a unir las columnas. Entonces, miren, es exactamente la misma función. Pandas con cat, los menores de edad, los mayores de edad, pero ahora le voy a decir axis uno. Voy a hacer que lo haga sobre las columnas. ¿Y qué me queda ahora? Me unió el multiíndice en automático, súper bonito, y me queda cadáver, masculino, menores de edad, mayores de edad. Y ahora yo puedo fácilmente comparar los grupos de mi tabla. Entonces, si queremos unir tablas, sin que nos importe demasiado la operación, podemos usar concat. No es la única forma de unir tablas, pero es de muchas. Esta es una unión uno a uno, porque a cada fila de una tabla le corresponde una fila de la columna, o a cada columna le corresponde otra fila. Hay otro caso. Este caso es merge. Merge es un caso donde tenemos tablas de muchos a uno. Esto es muy seguido cuando nosotros tenemos una variable categórica y tenemos información asociada. Por ejemplo, vamos a ver los diagnósticos. Aquí yo hice esta tabla de datos, que son los diagnósticos más comunes, pero los diagnósticos en este conjunto de datos vienen con siglas, ¿no? Y si no se saben las siglas de memoria es muy difícil interpretar. Entonces, a mí me gustaría, por ejemplo, ver el diagnóstico extendido, sin datos, traumatismo múltiple, también infección febril, con neumonía, herida por arma de fuego o cráneo, y su clasificación, traumas, heridas por arma de fuego, obstrucción de vías aéreas. Ok, entonces, si yo tengo solo entonces esto está muy bien, es un excelente resumen, es algo que yo haría muy común, así como decir, aquí tengo la tabla de los datos de los diagnósticos
Y yo podría ir leyendo mi conjunto enorme de datos e ir buscando en la tabla así como, ¿qué es CBG? Ah, congestión visceral generalizada. ¿Y qué es dispensa? Ah, pues que lo dispensaron, ese está fácil, ¿no? Y luego 100 celdas abajo, 100 filas abajo me encuentro otra vez CBG y entonces tengo que volver a checar a la tabla, decir, ok, CBG qué es, etcétera, etcétera. Entonces, para no estar haciendo eso de ir de una tabla a otra y estar revisando, podemos unir todo. Este es una unión uno a muchos, porque CBG puede aparecer muchas veces en nuestro conjunto de datos, pero varias veces le vamos a poner, pero solo tiene un valor que puede ser, que es el valor extendido, ¿no? CBG siempre las siglas representan congestión visceral generalizada. Entonces, hay un valor, congestión visceral generalizada, que corresponde a CBG y CBG, que es la llave de unión, puede aparecer muchas veces en nuestro data frame original. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a trabajar aquí con DFDiag. Vean, este es DataDiag porque son datos, ¿no? De diagnóstico. Y este es DF porque es un conjunto ordenado de diagnósticos y los más comunes, ¿no? Aquí calculé los más 10 más comunes, SD, TMTC y la frecuencia. Perfecto. Ahora lo que voy a hacer es que voy a unir estas dos tablas y las voy a unir usando la columna que tienen en común, que es diagnóstico. Entonces, yo espero que SD ahora me diga sin datos, ¿no? Entonces, vean ustedes cómo es el merge. Esta de aquí es la tabla base, dfdiag merge, y le voy a agregar los datos de mi tabla de diagnósticos extendidos y la voy a unir en la columna diagnóstico. No tiene que ser llamarse las dos columnas iguales. Si ven la documentación pueden ver que hay un on left, on right. Esta función es súper customizable, es una de las funciones básicas de SQL además. Entonces vale la pena que se echen un clavado porque es muy útil saberlo. Entonces, ¿qué sucede aquí? Este de aquí ahora me queda AOVA, la frecuencia, y miren, AOVA es asfixia por obstrucción de vías aéreas. Perfecto, ¿no? VEN es bronconeumonía. VN más CH no estaba en nuestro catálogo de diagnósticos extendidos. La podría buscar, pero más bien vean que viene separado. Entonces, esta es una cosa que ya averiguamos, ¿no? CH, cirrosis hepática, etcétera, etcétera, ¿no? Ahora quiero que vean esto. Aquí hay extendidos que aparecen con NaN porque no están en data, no están en nuestra tabla extendida. Y también hay frecuencias que aparecen con NaN. Entonces, por ejemplo, CH, cirrosis hepática, no aparece en el top 10 de diagnósticos, pero en esta tabla sí aparece. ¿Por qué? Porque cuando utilizamos dos tablas, no son dos conjuntos de datos, ¿no? Estoy yo tomando el conjunto de datos de diagnósticos extendidos y el conjunto de datos de la columna de diagnósticos en mis más comunes, ¿no? Y los estoy uniendo. Y los diagnósticos son dos conjuntos. Hay algunos que están en las dos tablas. Hay unos que solo están en los diagnósticos extendidos y hay otra que solo está en los más comunes. Entonces, cuando yo uso esta opción de cómo unir, me va a decir cuál de las posiciones, cuál de las combinaciones puedo usar. Outer me incluye los diagnósticos que están en ambas tablas. Es decir, puede estar en una o en la otra o en las dos. Me va a poner todos los diagnósticos. Inner solo me pone los que están en ambas tablas al mismo tiempo. Entonces, por ejemplo, si yo pusiera inner, estas de aquí que tienen NaN desaparecerían. Left usa los que están en la tabla de de la izquierda y right usa los que están en la tabla de la derecha. Justamente el ejercicio que les quiero pedir para que entiendan esto más claramente es que usen el merge utilizando los parámetros inner, left y right y vean de qué tamaño y qué diagnósticos aparecen, porque esto es muy importante para la función merge. En general, esta es una función muy utilizada. En serio, chequen el tutorial de Merge John Concave Compare. Es muy útil. No es un tutorial básico, es un tutorial intermedio, pero les puede ayudar mucho para el análisis de datos.
Ahora, me gustaría que hiciéramos, hemos visto cómo reestructurar datos, hemos visto lo que es la estructura de datos, el diccionario de datos, lo que son tidy data, las tablas pivote, los MELs, los concats, y me gustaría mucho que vieran un poco cómo se ve esto ya en un análisis un poco diferente, ¿no? Entonces, supongamos que yo quiero ver las estadísticas de adopción y me interesa mucho saber cómo se comporta la adopción de niños, es decir, cuántos niños, de qué edad, de qué sexo, en qué fecha los dan en adopción. Y quiero hacer un trabajo sobre ello, así como, bueno, ¿cuáles son las tendencias de adopción, no? Y yo voy a Datos Abiertos de México y descubro que el DIF tiene este conjunto de datos, que son las estadísticas de adopción. Y miren, reporte semestral de adopción de julio a diciembre de 2024, diciembre de 2019, 2017, enero-junio de 2024, julio-diciembre de 2023. Entonces, a mí se me antoja, y algunos son CSV, algunos Excel, pero a mí se me antoja que sería muy interesante tomar estos datos y averiguar cómo se comportan las adopciones. Entonces, lo que voy a hacer es que yo ya descargué los datos de 2024 y 2023. Están en la carpeta de Data Raw. Voy a aprovechar para cerrar esto. Y miren, enero-junio 2023, julio-diciembre 2023, julio-diciembre 2024, enero-junio 2024. Entonces voy a revisar los datos, ¿no? Entonces voy a poner data frame, adopción, 24 segundo semestre, porque es el 2024 de julio a diciembre. ¿Cómo se ve esta tabla? Si se dan cuenta, el conjunto de datos no dice que sea un conjunto de datos en sí, dice que son las estadísticas de adopción. Entonces, lo que está reportando el DIF son estadísticas agregadas. Entonces, miren, reporte semestral de adopción nacional e internacional, el periodo, la institución, las solicitudes recibidas en trámite, estos son si proceden o no, cuántas fueran concluidas, femenino, masculino, y aquí están niñas de 5 a 8 años, niñas de 19 a 18 años, de 4 a 6 años, de 14 a 18. Entonces, viene aquí información muy útil, pero si se dan cuenta, no es un conjunto de datos ordenados. Esto es un poco una tabla pivote, donde aquí, pero, y ni siquiera es una tabla pivote per se, sino es una estadística resumida, ¿no? Entonces, a mí me gustaría ver lo que puedo hacer. Entonces, vamos a ver. Lo primero es que tenemos que saber muy, muy claro cuál es nuestra pregunta de investigación. Entonces, digamos que a mí me interesa saber las tendencias de adopción respecto a las características de los menores de edad. Entonces, ok. Y ahora tengo que saber qué variables tengo para saber qué nos interesa. Entonces, por ejemplo, aquí yo tengo el sexo, tengo la edad, tengo el periodo, tengo que si es nacional o institucional. Tengo también variables, como por ejemplo son si hubo resoluciones sobre la improdecencia, sobre la inidoneidad, cuántas solicitudes recibidas hay y cuántas en trámite. Pero como a mí lo que me interesa es saber las características de los niños y no cómo se comporta el trámite, estas variables no me interesan. Me interesa la información que está aquí: sexo, edad, periodo nacional internacional, institución. Ahora, estas son las que yo voy a volver las columnas de mi tabla ordenada de datos. Por si voy a sacar estas como columnas, tengo que decidir qué son las filas. Ahora, en el conjunto histórico de las bitácoras onomásticas, mis filas son los ingresos. Pero aquí yo no tengo como el nombre del menor, la edad, etcétera, etcétera. Y esos datos está bien que no los tenga porque son datos personales, son muy delicados. Entonces, viendo lo que tengo aquí, la observación que es la que tengo es cada semestre cuántos niños de qué grupo de edad fueron adoptados a nivel nacional o internacional. Entonces, mi observación es el grupo de niños adoptados con ciertas características en un semestre. ¿Ok? Entonces, ya con esto, yo todavía no voy a empezar a programar. Lo que voy a hacer es que yo literalmente agarro un cuaderno y me imagino cómo es mi tabla. Entonces, ¿cómo se va a ver mi tabla? Pues va a ver, ¿qué variables tengo? Sexo, edad, periodo, nivel e institución. Y el número de adopciones, ¿no? Pueden ser una, pueden ser dos, pueden ser siete.
Y mi índice pues va a ser así contado como 0, 1, 2, 3, 4. No tengo una variable de ID, ¿no? Entonces, yo ya tengo una idea de cómo va a ser la tabla final. Perfecto. Entonces, yo puedo ir a ver los datos y empezar a decir, ¿tengo sexos? Sí, pero. ¿Tengo edades? Sí, pero. ¿Tengo el periodo? Ah, ese sí lo tengo. Está aquí, ¿no? Miren, aquí tengo el periodo en algún lugar. Ahí, ¿no se ve aquí? Voy a hacer una trampa. Cuando tiene una figura, una tabla muy larga, lo que pueden hacer, cuando tienen poquitas filas y muchas columnas, es que le ponen transpose. Con paréntesis, no sean como yo. Y entonces lo que hace es que les cambia filas por columnas. Entonces, miren, reporte semestral, el periodo. Tengo el periodo, va. Tengo si es nacional o internacional, súper bien. Tengo la institución, si es el DIF. Tengo el sexo, sí, pero lo tengo agrupado aquí. Miren, tengo el total de niños y el total de niñas, ¿no? Y femenino y masculino, lo tengo agrupado. Pero también lo tengo en esta variable que tiene al mismo tiempo la edad y el sexo. Entonces yo puedo obtener el sexo y la edad, pero voy a tener que reestructurar la variable. Ahora hay otro problema. Estos son los datos de julio a diciembre de 2024. Si yo quiero saber los que pasaron de enero a junio, tengo que checar otro archivo. Entonces, ese es otro problema, que yo tengo varios archivos. Entonces, ya tengo una idea de qué quiero, ya sé más o menos qué información hay y ya tengo una idea de los problemas. Entonces, lo primero que voy a hacer es reestructurar la tabla. ¿Cómo reestructuro la tabla? Pues dijimos que está en formato ancho, ¿no? En formato wide y lo quiero pasar a long. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a ver las columnas y voy a ver cuáles son las que quiero. Reporte semestral de adopción es lo que hice nacional e internacional, ¿no? Periodo es la fecha. Luego, estas de aquí no me interesan porque estas son como más del proceso y me interesa la población. Aquí tengo femenino masculino, es un agrupado. Y miren, aquí tengo niñas de tantos años, niños, el total de niñas, ese no me interesa. Y luego niños de tantos años, el total de niños no me interesa y el estado de origen y el estado receptor. Ok, ok. Entonces ya vamos bien, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las columnas que voy a poner? Las que se quedan como están son reporte semestral de adopción, periodo e institución encargada del trámite. Este es un ejemplo perfecto de por qué es mejor hacer copy-paste. Miren, reporte semestral de adopción tiene un espacio al final. Si ustedes lo ven en Excel, no lo van a notar. Estos de aquí tienen un slash n. Este es un salto de línea y no tiene un slash n, tiene un espacio y slash n. Y además, esto va cambiando, porque no todos tienen slash n. Esto es algo que pusieron en el Excel para que se viera bonito, pero que a nosotros nos mete mucho ruido. Entonces, mi consejo y lo que hice yo fue que literalmente copié los datos, los pegué y quité los que no quería para ahorrarme problemas. Entonces, ¿cómo va a quedar mi MELT? Pues las que se quedan fijas son reporte semestral, periodo de institución. Las que se vuelven, las que ahorita son columnas, pero se vuelven filas, son todas estas, ¿no? Niñas de 0 a 4 años, niños de 5 a 8 años, etcétera, etcétera. Entonces vamos a calcularla. Ah, súper bien. Esto se ve mucho mejor, ¿no? Más o menos ya es lo que quería. Ahora tengo que reestructurar. ¿Qué tengo que hacer? Voy a cambiar los nombres, porque por ejemplo, reporte semestral de adopción es lo que quiero, realmente sí es nivel internacional o una nación. Y esta variable pues es sexo-edad y este valor es la cantidad, entonces voy a cambiar las columnas. Ok, entonces ya me queda más bonita, ¿no? El nivel, el periodo, la institución, sexo-edad y cantidad. Lo que sigue es dividir esta en dos. Esto es un paso de limpieza. La próxima sesión vamos a hablar muchísimo de limpieza. Hay varias formas de limpiar estos datos. Les voy a enseñar dos ahorita que son muy fáciles. Una que se puede hacer es un diccionario de reemplazo. Entonces, por ejemplo, este diccionario es para obtener la edad. Yo literalmente copié todo este texto así.
Copié niñas y adolescentes, vale todos los valores únicos de sexo, edad, y les puse en un diccionario. Entonces le puso, niñas de 0 a 4 11 meses es de 0 a 4. Niñas de 5 años, de 5 a 8 años, 11 meses son de 5 a 8. Niñas y adolescentes de 9 a 18 son 9 a 18. Niños de 0 a 4 son otra vez 0 a 4, ¿no? Vean ustedes que las niñas están de 9 a 18 y los chicos están de 9 a 13 y de 14 a 18. Entonces yo hago este diccionario de reemplazo y le digo, toma los datos y haz una columna nueva que se llame edad. Toma la columna de sexo-edad y reemplázala con este diccionario de equivalencias. Y entonces, ¿qué sucede? Que niñas de 0 a 4 años se vuelve 0 a 4. Niños de 0 a 4 se vuelve 0 a 4. Y luego, este es Julio, ¿no? Perfecto. Entonces ya me quedó la columna de edad. Otra cosa que pueden hacer es usar las condiciones de los mismos datos para asignar un valor. Entonces, miren, las de sexo femenino empiezan todas con niñas y las de sexo masculino empiezan todos con niños. Algunos dicen niños y adolescentes, pero afortunadamente todos tienen niños. Entonces, voy a generar una columna nueva que se llame sexo. Y luego lo que voy a hacer es seleccionar un subconjunto de datos. Entonces, voy a buscar todos los datos que en la columna sexo-edad contienen niñas. Ese es el primer selector. ¿Se acuerdan? Dijimos, punto .log selecciona por filas y columnas. Entonces tengo mis datos, punto .log, búscame todas las niñas y en la columna sexo ponles que el valor es masculino, es femenino. Y luego búscame todos los niños, busca la columna sexo, lo estamos haciendo con punto .log, ¿recuerdan? Y asígnales un valor masculino. Yo aquí estoy suponiendo que la columna sexo ya existe. Por eso la generé aquí y generé una columna vacía para poder hacer la asignación. Si no generan la columna vacía, no pueden asignar. Es decir, así como, oye, pero me estás diciendo que lo ponga en sexo y sexo no existe. Entonces, primero generamos y luego hacemos. Entonces, ¿qué sucede? Nacional, niñas femenino, niños masculino. Perfecto, ¿no? Entonces ya tengo edad, sexo, cantidad. ¿Qué voy a hacer? Voy a quitar esta columna, voy a reordenar. Ya dijimos cómo se hace eso, se le pasan unos corchetes y se le pasan las variables en el orden que queremos. Si se dan cuenta, sexo, edad no está en esta lista. Y ya quedó mi conjunto de datos. Perfecto. Mis datos para julio-diciembre de 2024 ya están. ¿Cómo hago esto para todos los años? Lo que se va a hacer es esto. Voy a tomar la lista de los archivos. Yo descargué solo 2023 y 2024. Voy a hacer un diccionario que se va a llamar data adopción y voy a procesar cada archivo por separado y después lo voy a unir. ¿Cómo lo voy a procesar? Pues bueno, afortunadamente el reporte de todos los años es exactamente igual. Entonces, si yo ya sé procesar un archivo, sé procesar todos. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a iterar. ¿Qué es iterar? Es pasar uno por uno sobre una lista o sobre un conjunto de cosas. Entonces, voy a tomar el primer archivo, lo voy a abrir, lo voy a meltear para reestructurar, voy a cambiar los nombres de columnas, voy a generar edad de sexo. Vean ustedes que este es exactamente lo mismo que usé aquí, pero con pero con un data frame que se llama data. Este es como un variable, es como una general, ¿no? Entonces, en lugar de poner data del semestre 2024, bla, 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 voy a usar uno general. Luego voy a quitar las columnas, reordenar, que es lo que hice en este paso. Y lo último que es muy importante es que lo voy a guardar en el diccionario. Para guardar en el diccionario, pues primero lo tuve que definir, ¿no? Entonces yo ya sé que tengo un diccionario que se llama DataDoct. Aquí van a ser mis datos, lo voy a reestructurar al final. Y ese DataDoct va a tomar los nombres de archivo y lo que me va a regresar es un diccionario donde las llaves son el nombre de archivo y la salida y el valor es la tabla procesada. Entonces lo voy a correr
¿Y qué hace? Calcula el primero, calcula el segundo, el tercero, el cuarto. Perfecto. ¿Y cómo se ve? Vean aquí, llaves, porque es un diccionario, las adopciones, y aquí me pone el data frame, sexo, edad, periodo, nivel, institución, los valores, la cantidad. Vamos a hacerlo más chiquito, ¿no? Ahí está. Y luego aquí vamos a ver el otro, adopciones julio-diciembre, y el data frame, perfecto. El data frame y el data frame. Perfecto. Ahora lo voy a unir. Si se dan cuenta, estas tablas, a mí lo que me gustaría es apilarlas una arriba de otra. ¿Cómo hago eso? Pues con concat. Y el eje tiene que ser cero, porque dijimos por automático, lo que hace concat es que me las apila una encima de otra. Entonces le voy a dar concat. Esta línea de aquí es para regenerar el índice. Si quieren saber por qué lo regenero, coméntenle, vean qué suceda si no la ponen. Y entonces, ¿cómo me queda el conjunto de datos? Me queda femenino, enero, junio 2023, femenino, julio de diciembre 2023, femenino, julio, diciembre 2024, femenino, enero, junio 2024. Perfecto. Esto ya está. Hay una cosa que quiero que vean. Esta línea de acá, yo regeneré el índice y lo hice en que esté alineado. ¿Por qué hice esto? Voy a comentar esto porque aquí van a salir dos errores muy interesantes. Si yo quito esta línea y vuelvo a correr, ¿qué va a pasar? Me manda un error. ¿Cómo leo los errores? Me voy al final y dice, el primer argumento debe de ser un iterable, pero tú pasaste un data frame. ¿Qué es lo que sucede? Si se dan cuenta, yo guardé los datos en la variable dataDopt. Y entonces yo tenía mi lista de data frames en dataDopt, la concatené y generé una dataDopt. Y lo corrí. Y entonces lo que está guardado en memoria ahora es ese data frame. Esto es un poco como si yo les digo, tienes tú un huevo y quiero que lo batas y luego lo cuezas. Pero tú ya cociste el huevo. Entonces, ¿cómo lo vas a batir? Porque el huevo ya cocido es sólido, ¿no? Ya no es líquido, no lo puedes batir. Esto es lo que está pasando aquí. Yo ya modifiqué la variable y en la cocina ya no está el huevo crudo, ahora está el huevo cocido. Si quiero utilizar esta variable y ver la diferencia, lo que tengo que hacer es regenerar dataDopt. ¿Y dónde regenero dataDopt? Pues en la celda de arriba. Aquí se define y aquí se regenera. Entonces yo vuelvo a correr esto y ahora corro esto y miren qué sucede. Aquí está. La tabla está muy bonita, es la tabla que queremos, pero hay un problema. Este es un multiíndice, ¿no? Tomó la llave y el índice original. La llave, que es el nombre de archivo, y el índice original. La llave y el índice original. Entonces yo quiero quitar este multiíndice. Quiero que se vuelva de 0 a 1. Entonces, ¿qué hice? La función range me generó una lista de 0 al final. Shape 0, ¿qué tiene? ¿Se acuerdan qué es shape 0? Entonces vamos a ver. Entonces voy a tomar esto de acá. ¿Y qué hay en shape 0? Shape 0 lo que tiene es el tamaño, ¿se acuerdan? Porque shape me decía el número de filas y solo columnas. Entonces, range de 60 me genera, tengo que poner el 0, esto es importante, ahí está. Voy a volver esto una lista para que vean qué me genera. Fin. Esta función me genera del 0 al 55 una lista que me conviene mucho más. Entonces, lo que estoy haciendo aquí es que estoy quitando este multiíndice para volverlo una lista normal. Entonces voy a subir acá, voy a regenerar la tabla y ahí ya te quedó la tabla. Un detalle importante, quiero que vean que ahora la lista es 23 y se salta directo a 35, 36. Esto es porque he ejecutado muchas veces. Idealmente,
un Jupyter Notebook, ustedes pueden decirle kernel, restart kernel a run all cells, y debe correr de arriba hacia abajo. Miren, aquí está corriendo la sección 1. Se va a tardar porque es descargar los datos y es súper pesado. Un data frame debe correr de arriba hacia abajo sin detenerse y sin tener ningún error. Y los datos que les genere deben de ser correctos. Si no son correctos, tenemos un problema muy serio, porque eso significa que en algún momento modificaron algo y entonces están tratando de batir un huevo que ya está cocido y sólido. Entonces, tengan cuidado con el kernel. Esto es muy importante. Ahora, para terminar, casi. Yo ya generé toda esta lista en formato Tidy Data. Es enormemente larga, enormemente enredosa. Mucha gente me diría, pero además es súper repetitiva porque tiene nacional, nacional, enero, bla, bla, bla. ¿Por qué lo pones en este formato? Porque nos permite hacer muchas preguntas súper rápido. Entonces, supongo que les digo, oye, yo quiero ver cómo son las adopciones por periodo y por grupo de edad. Entonces, saco la tabla. Entonces, ¿qué variables quiero? La edad y el periodo. Y bueno, la cantidad, ¿no? Porque la quiero sumar. Entonces, quiero ver la relación entre edad y periodo. Corro esto y miren, de 0 a 4 años, 1, 1, 7, 1. Hubo un pico en 2023, ¿no? 14, 18, 0, 0, 1. 5 a 8, 4, 0, 8. Miren, aquí hay otro pico. Miren ustedes que estos son los grupos de edad como más comunes, ¿no? Y luego de 9 a 13 y de 9 a 18. Aquí lo que está sucediendo es que las niñas creo que vienen agrupadas y los niños separados o al revés. Entonces, este es un problema de datos. Este problema de datos se tiene que arreglar con limpieza. Lo veremos la próxima sesión, no con este ejemplo, pero veremos cómo resolver un caso parecido. Pero vean ustedes que simplemente el pasar a formato Tidy Data ya me permite resolver preguntas que no podía hacer antes y me permite hacerlos literal en una línea de código. Entonces, espero que esta lección les haya sido útil. Yo sé que es como una lección muy teórica. Creo que muchos de ustedes, de hecho, no tienen que reestructurar sus datos, pero es como importante que sepan qué hacer en caso de que suceda. El reestructurar datos, los procesos ETS son súper, súper comunes en Data Science y las primeras veces son enredosísimos y las otras veces no son tan enredosos, pero son súper lentos. Entonces, es como muy importante que tengan una idea general de cómo hacer esto. Aquellos que estén tomando el curso y necesiten ayuda con reestructurar sus datos, mándenme un correo si se atoran y vamos viendo qué se tiene que hacer. Con este plática deben de tener así como el 99% de lo que necesitan saber hacer, porque aprendimos muchas cosas. Repasamos lo que son los conjuntos de datos ordenados. Vimos otra vez lo que es un diccionario de datos y dijimos, pues es algo que descubre el conjunto de datos, es decir, no son metadatos, no es un diccionario de Python. Es una tabla que me dice el nombre de la variable, el tipo y la descripción. Vimos lo que son las tablas pivote, que son tablas que resumen varias variables y los reorganizan, donde tenemos una variable en las filas, una en las columnas, unos datos a resumir de alguna manera. Vimos varias funciones estadísticas para regresar, promedios, medianas, desviaciones, tamaños, primeros, últimos. Vimos cómo volver una tabla ancha en una tabla larga, decir, pasar de tabla pivote a tidy data. Y dijimos, pues lo que haces es decir cuáles son las variables de tu conjunto de datos que te interesan, cuáles ya están bien estructuradas, porque ya la variable está en una columna, y cuáles no, cuáles son un montón de columnas que van a ser una misma variable. Entonces pones las que ya están en ID bars, las que no están en value bars, y usas melt. Vimos también cómo unir tablas uno a uno dependiendo del eje, es decir, cómo apilar a lo largo o a lo ancho. Y vimos merge, es decir, cuando tenemos una tabla con un catálogo, con datos extra y así el diagnóstico extendido, esto y aquello, cómo unir muchos a uno. Y vimos que hay varias formas de unir. Y finalmente vimos un ejemplo que incorpora todo lo que hemos visto en esa lección. Espero que les sea útil. Nos vemos en la siguiente sección.